Continuamos con el sexto y último bloque sobre derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los invitamos a ver información sobre este tema preparada para este bloque. Bloque 6. Derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables. Entre el 2009 y 2019, la tasa de población mayor de 14 años sin seguro de pensión ha disminuido en 5 puntos porcentuales, de 75.2% al 69.6%. Es decir, al 2019, 7 de cada 10 peruanos mayores de 14 años de edad no tienen seguro de pensión. En cuanto al tema de vivienda, entre el 2007 y 2017 ha habido un avance de 12 puntos hacia la reducción de la proporción de hogares con viviendas sin acceso a servicios higiénicos, que pasó del 17.2% al 5.8%. Es decir, 1 de cada 20 hogares peruanos no dispone de servicios higiénicos. Por otro lado, se ha demostrado que el hacinamiento en los hogares supone un factor de riesgo en el contagio del COVID-19. Entre 2007 y 2017, la tasa de hogares en condiciones de hacinamientos se ha reducido de un 20% a un 11.9%. Es decir, 1 de cada 10 peruanos aún viven en una vivienda en condición de hacinamiento. Al igual que en los bloques anteriores, en esta oportunidad, cada candidato cuenta con 3 minutos para exponer. Damos inicio con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, candidata. En los últimos años, los últimos gobiernos, lamentablemente han hecho muy poco por nuestra sociedad y sobre todo por la población más vulnerable. Todos queremos un cambio, sí, un cambio hacia adelante, un cambio que nos devuelva la confianza, que nos dé un gobierno con capacidad de gestión, que cumpla con la palabra, que si nos ofrece una obra, esta se realiza. Esta pandemia nos ha hecho retroceder 10 años. La pobreza se ha incrementado en un 10%. Ha pasado del 20% al 30%. Y esto es realmente terrible, profundamente doloroso para nuestro país. Y por eso es que tenemos que implementar una serie de programas sociales para ayudar a las personas más necesitadas. He anunciado que mientras haremos los 3 millones de conexiones de agua y saneamiento, lanzaremos el programa Agua para Ti. Hemos anunciado la entrega de 2 millones de títulos de propiedad, pero también tenemos que potenciar el programa PRONA. Vamos a triplicar su presupuesto para trabajar directamente con las dirigentes de los comedores populares, los clubes de madre, del vaso de leche, y ahí incluiremos a las mamitas de las ollas comunes, que durante todos estos meses han tenido que tocar muchas puertas para poder ayudar a sus familias y a sus vecinos. Y el Estado nuevamente miró de costado. Vamos a potenciar otros programas. No importa quién los haya creado, lo importante es que funcionen. Y hemos dicho pensión 65. Haremos 2 cambios. En primer lugar, se aumentará. El primer día de mi gobierno se va a duplicar la pensión de 250 a 500 soles bimensuales para todos los adultos mayores, esa población vulnerable que está abandonada. Pero no solamente eso. En estos momentos son 560.000 personas las que reciben este beneficio. Cada año de mi gobierno aumentaremos 500.000 beneficiarios más para lograr la pensión universal que tanto anhelamos. El programa Juntos vamos a aumentar de 200 soles a 300 soles mensuales. De esta manera llegaremos a la población tan olvidada.
Gracias, candidata Keiko Fujimori. A continuación, por 3 minutos, igualmente sobre el mismo tema, escucharemos las propuestas del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Muchas gracias. El Perú no puede volver al pasado. Los derechos humanos son derechos, sin ningún tipo de discriminación. En nuestro gobierno no habrán dictaduras. En todos los pueblos existen ancianos abandonados, existen ciudadanos sin DNI, existen jóvenes abandonados, sin opciones a salir adelante, familias frustradas, niños que no tienen ni padre ni madre, miles de niños que no tienen, hoy en este momento, en pleno siglo XXI, de cara al bicentenario, hay niños que no conocen la escuela, niños analfabetos que nosotros lo conocemos en todas las regiones del país, y hogares que no tienen los servicios básicos. ¿Cómo es posible que tengamos funcionarios con sueldos jugosos, congresistas que han ocupado muchísimas curules por décadas, ahí ni siquiera se atreven a hacer una reunión arriba en la punta del cerro para ver su prioridad? Creemos importante manifestarlas de que estos derechos no es llevarles por un periodo de gobierno, llevarles una migaja. Quisiéramos que estas personas participen abiertamente en la gesta de una nueva constitución para terminar con todas estas desigualdades. Los derechos humanos tiene que ser una prioridad, porque no podemos nosotros en un país tan rico hacer este tipo de discriminaciones. Juntamente con ellos, creemos importante manifestarles de que haremos una lucha en todos los rincones del país, que así como los fenómenos naturales golpean a la naturaleza, a los pueblos, el problema de Piura, que es un problema de la recuperación del norte de Ica, la recuperación del sur, que siguen con problemas no solamente de salud, no solamente de vivienda. No se puede politizar un derecho constitucional, el derecho, no se puede traficar con el hambre, no se puede traficar políticamente con la salud del pueblo. No se puede fraccionar, te doy a unos cuantos, si no eres santo de mi devoción y si no votaste por mí no te doy nada. No es así. Los derechos son derechos, y por eso es obligación de todos los estamentos del Estado y como gobierno hacer una cruzada nacional en igualdad de oportunidades. Por eso es que se clama que en la próxima Constitución que nadie se quede atrás. En nuestro gobierno nadie se queda atrás. Gracias, candidato Pedro Castillo. Muy bien, entonces ahora damos pase al momento de diálogo o interacción entre los candidatos. Recordarles que cada uno de ustedes cuenta con 4 minutos para que puedan administrarlo. ¿Les parece si empezamos hablando sobre las políticas públicas que plantean para la prevención de la violencia de género contra las mujeres y niñas? ¿Alguno de ustedes desea iniciar? Candidato Pedro Castillo, adelante. Sí, lo primero que tiene que hacer es concebir, la persona tiene que saber qué cosa es un derecho. Un derecho es algo innato, es algo que se exige. Pero el derecho no puede ir separado, no puede ir aislado. El derecho tiene que ir con el deber. Creemos importante, ¿qué es el deber? Es la responsabilidad del Estado asumir para que no haya ningún tipo de discriminación de género, de raza, ni color de piel, ni de religión, ni de pensamiento. Entonces, yo concibo, por ejemplo, que esta Constitución que se ha hecho, que primero concibe en un primer capítulo los derechos y deberes de las personas, su modelo económico que es inherente a la gran corrupción y la estructura del Estado. El Estado está estructurado para los de arriba, no para los de abajo. Yo recorrí el país y sigo recorriendo el país y pregunto en cada plaza, ¿alguien ha sido consultado para socializar la Constitución? No, porque se ha hecho en un régimen dictatorial y en el marco de un golpe de Estado. Y por eso es que no concibe a la persona como ente fundamental y se manosea políticamente que te voy a dar esto. Entonces, a la persona como ser humano, los derechos en igual condiciones.
cualquiera sea su procedencia. Candidata Fujimori. Sí, primero voy a contestar la pregunta del moderador, que nos pregunta sobre políticas públicas de prevención contra el maltrato contra la mujer. Primero es fundamental hacer un llamado a todas las mujeres a no guardar silencio, a levantar nuestra voz, sobre todo frente al machismo. Pero también es importante, de parte del Estado, crear casas refugios, porque cuando esto sucede, ellas necesitan un espacio donde protegerse, donde estar y donde volver a empezar. Muchos de los problemas que ocurren es que las mujeres no tienen la oportunidad de tener libertad económica, y para ellas habrá que capacitarlas, darles talleres y darles un crédito especial. Pero a mí se me hace muy extraño y contradictorio que el señor Castillo hable de derechos humanos. El que propone el cierre de la Defensoría del Pueblo, el que propone el cierre del Tribunal Constitucional. ¿Con qué autoridad viene a hablar de derechos humanos si va a cerrar las principales instituciones que se encargan de defenderla? Habla luego de dictadura. Creo que no ha escuchado el señor Bermejo que ellos plantean entrar al poder para quedarse. Usted ve los medios de comunicación, parece que no, señor Pedro Tirapiedras. Deje de lanzar tantas mentiras. El pueblo está informado y nosotros queremos paz. Ese es el segundo aspecto que voy a tocar, pero le voy a dejar contestar. Candidato Castillo. Sí, las políticas sociales no solamente se tendrán que respetar, como se respetarán las organizaciones y las instituciones, pero tienen que ser efectivas, no para cautelar a corruptos. Tenemos que ampliar todos los programas sociales ya existentes hasta la fecha. Se nos han dicho que te vamos a quitar tu casa, que te vamos a quitar tu terreno, que te vamos a quitar las pensiones, que mañana sube el pan, esta semana sube el dólar, para favorecer políticamente. No, el pueblo se entiende, el pueblo es sabio, el pueblo es culto, el pueblo tiene memoria, y por eso vamos a ampliar la pensión 65, ya no será pensión 65, sino a partir de los años 60. El programa Juntos tiene que ir acompañado no solamente de un asesoramiento nutricional, sino profesional. La beca 18, que no solamente debe ser beca 18, sino que tiene que ser abierto en coordinación con las mismas universidades y con los mismos gestores profesionales y con las autoridades locales, la alimentación escolar, entre otros. El programa nacional, vamos a lanzar el programa nacional, barriga llena, corazón contento. Es la finalidad, con la finalidad de que los comedores populares se amplíen a las instituciones educativas. Soy maestro y sé del hambre de los niños. Vamos a ampliar para que en cada jardín, en cada escuela, en cada colegio, se amplíe estos comedores populares con alimentos de la zona, para darle prioridad a nuestros hermanos agricultores, que se come y se consuma lo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos producen. ¿Cómo es posible que en el Perú una botella de agua te cueste 2,50 soles y un litro de leche 90 céntimos? Vamos a implementar la política Crédito Mujer Emprendedora. Hay muchas mujeres que quieren salir adelante y no tienen el espacio. No tienen el espacio desde el gobierno. Hay que promover los créditos, la capacitación en los mercados, la asociatividad del emprendimiento de cada una de las mujeres, las damas que están en todo espacio, en todo escenario, en todos rincones del país, que el Estado y los congresos anteriores nunca han implementado normas o leyes a favor de ellas. Bien, gracias, candidato Castillo. Quisiéramos que en este tema también se refieran al respeto a la igualdad, no a la discriminación. ¿Cuáles serían sus planteamientos o su propuesta respecto a este tema? Según la segunda encuesta nacional de derechos humanos, 1 de cada 3 peruanos y peruanas han sufrido discriminación por su género, orientación sexual, raza, entre otras. Candidata Fujimori. Sí, efectivamente, en nuestro país todavía hay discriminación contra la mujer. Pero yo creo que este 6 de junio
las mujeres vamos a dar una clara señal de que esto va a cambiar. Seremos muy respetuosos de las minorías, pero quiero hablar del derecho humano más importante, que es la paz que tenemos hoy en nuestro país. Esa paz que costó tanto esfuerzo conseguirlo y que se ha visto empañado en los últimos días frente a los atentados ocurridos en el Braem. Hoy quiero expresar nuevamente mi gratitud y mi respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los comités autodefensas, a los ronderos y a toda la población que siempre dijimos terrorismo nunca más. Me encargaré personalmente de cuidar esta paz que tanto nos costó. Y tenemos que decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo que ocurrió para evitar que estos hechos sangrientos vuelvan a enlutar tantas familias en nuestro país. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Recordar a las personas que están siguiendo este debate presidencial que al candidato Pedro Castillo le queda 11 segundos y a la candidata Keiko Fujimori 50 segundos. Adelante, candidato Castillo. Sí, nosotros como ronderos haremos una lucha frontal no solamente contra el terrorismo, sino también contra el crimen organizado, contra la delincuencia también. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Ahora, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, puede usted comenzar. Mi mensaje a los jóvenes, a quienes he escuchado y estoy profundamente preocupada porque se han visto afectados cuando han perdido sus empleos, cuando no tienen la posibilidad de pagar sus estudios. A ellos les proponemos un crédito especial para esos jóvenes emprendedores que están viviendo casi sin oxígeno económico. Pero también les proponemos mi primera chamba. Entregaremos incentivos tributarios a las empresas que contraten a los jóvenes que están pidiendo un trabajo por primera vez, que muchas veces se les niega porque se les pregunta, ¿tienes experiencia? Y cuando responden que no, pierden esa oportunidad. Te vamos a ayudar. Muchas gracias a ambos candidatos. Ahora daremos pase a las preguntas ciudadanas. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Escobar Marcavillaca y soy de la ciudad de Cusco. Mi pregunta es la siguiente. En un informe reciente, la organización internacional Global Witness ha calificado al Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental, ya que los asesinatos y amenazas contra ellos se ha convertido en un tema del día a día. En un eventual gobierno suyo, ¿qué medidas tomarán para garantizar los derechos humanos de este importante sector? Bien, de acuerdo al sorteo, damos pase para responder esta pregunta ciudadana por espacio de 1 minuto y medio a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. El medio ambiente es un tema que los jóvenes lo han puesto en tapete. Gracias a ellos es que se está mirando este tema con la debida importancia. Y aquí tenemos que mejorar las políticas públicas. Tenemos que asegurarnos que los proyectos de inversión se hagan respetando el medio ambiente, que lamentablemente esto no viene sucediendo. Nos encargaremos como Estado de poder asegurar no solamente el respeto en esas zonas, sino sobre todo cuidar nuestra Amazonía, el pulmón de la humanidad. Pero ya que nos quedan algunos minutos, algunos segundos, y estamos hablando de los temas de pobreza, yo creo que es bien importante hablar del tema de la desnutrición y la anemia infantil. Soy mamá. Tengo 2 hijas, Kiara y Kaori, de 13 y 11 años.
Y sabemos que la nutrición, sobre todo en los niños de 0 a 6 años, es fundamental. Trabajaremos fuertemente, no solo para llevar agua a las familias, sino para llevar programas de alimentación, entregar chispitas y asegurarnos de eliminar la anemia en nuestro país. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora el candidato Pedro Castillo de Perú Libre también responderá a la pregunta ciudadana y cuenta igualmente con 1 minuto con 30 segundos. Adelante, candidato. Nosotros, como campesinos y ronderos, hemos luchado defendiendo el medio ambiente, defendiendo los páramos, defendiendo Conga. Y acá me ratifico, Tía María y Conga no va. En ese entender, tenemos que no solamente cuidar el medio ambiente, cuidar los ríos, sino cuidar la salud integral de la población. Se han abierto las fronteras del país a diestra y siniestra. Han venido gente de otros lugares, de otros países, a hacer lo que quieren en nuestro país. Nosotros, el 28 de julio, asumiremos, a través de un decreto supremo, para esas personas que han venido a faltar el respeto, a delinquir en nuestra patria, darles un plazo de 72 horas a que regresen a sus países, porque el Perú está primero y a los peruanos se los respeta. Hay necesidad de hacer una cruzada nacional para que también en lugares muy vulnerables, donde hay un sinnúmero de problemas con la delincuencia, haremos esta lucha frontal como ronderos. Y hago un llamado a las fuerzas vivas del país, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a todos y cada una de las personas comprometidas para terminar con estos delincuentes y que aprendan a comer el pan con el sudor de su frente. La llevaremos a construir carreteras, puentes y hospitales. Gracias, candidato Castillo. Ahora escuchemos la pregunta ciudadana, la segunda pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Jimena Costa. Soy de la provincia constitucional del Callao y me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué políticas públicas aplicaría en su gobierno para hacerle frente a la gran problemática de la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres? ¿Y aceptaría incluir el enfoque de género y la educación sexual integral en el currículum escolar como medida preventiva? Nuevamente el orden de intervención se ha invertido. Iniciamos entonces con la respuesta del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Creemos importante que los problemas sociales, los problemas psicológicos, los problemas morales de la juventud y de cualquier ciudadano tiene que ir de la mano con la educación. Y hemos llegado a estos niveles de grandes problemas sociales porque justamente se ha descuidado enormemente la educación. Vamos a regresar a gestar la verdadera currícula para que en estos espacios regresen los cursos importantes como la educación cívica, como la geografía, como la historia, para conocer lo que pasa en el país, la economía política. Creemos importante también gestar charlas no solamente con los padres de familia, sino una autoconvocatoria de los pueblos y que las autoridades gesten este tipo de ver, identificar a las personas que son vulnerables psicológicamente, son maltratados, para hacerles un tratamiento especial. Y hablando de tratamiento especial, no solamente las personas que tienen problemas mal llamados con discapacidad, haremos un programa riguroso de inclusión social, porque hoy en día están totalmente abandonados. Gracias, candidato Pedro Castillo. Recordar a las personas que están en el auditorio que por más que estemos en el último bloque, tengan sus celulares en modo silencioso. De lo contrario, vamos a tener que invitarlos a ser retirados. Es momento de escuchar la respuesta de la candidata Keiko Fujimori, quien también tiene 1 minuto y medio para responder esta pregunta ciudadana. Adelante, candidata. Jimena, hace unos instantes pude hablar de este gran problema de la violencia contra la mujer y hablábamos de construir casas de refugios, de hacer talleres
y capacitación para que estas mujeres violentadas tengan la posibilidad de tener sus propios ingresos económicos y se liberen. Pero quiero hablar también de la inseguridad ciudadana en estos últimos segundos que nos quedan. Para eso proponemos Distrito Seguro. Llevaremos a los mejores policías a nuestras comisarías para poder hacer excelentes investigaciones del delito. Haremos un mapa de dónde son las incidencias de los robos, de esos robos que cuando te roban tu celular o te roban la cartera, lamentablemente los ciudadanos ni siquiera hacen la denuncia porque ya no confían en el sistema. Todo esto va a cambiar porque nos anticiparemos a estos hechos. Tenemos que acercar la policía, a quien hay que reivindicar sin duda, acercarla al barrio, a los guachimanes, a los bodegueros, para evitar este tipo de robos cotidianos. De esta manera implementaremos el programa Distrito Seguro. Agradecemos a ambos candidatos por responder las consultas de los ciudadanos y ahora daremos pase a las palabras de cierre por el espacio de 1 minuto. Debido a un sorteo previo, le corresponde al candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, candidato. Pueblo peruano, gracias por este apoyo, por este respaldo. Los hablo con el corazón en la mano. Hoy, de cara al bicentenario, es necesario cambiar la triste y negra historia de esta patria. Creemos importante darle la oportunidad a un hombre andino, sin ningún tipo de discriminación. Lo que es del Perú tiene que ser para los peruanos. Recuperemos la dignidad del pueblo peruano. Nosotros pensamos en el más pequeño, en el joven, en el adulto, en el profesional, en el abandono, en aquellas personas que no tienen voz. Y muchas gracias por este respaldo. No me cansaré de agradecer. Lo hago en nombre de mi familia, en nombre de aquellas personas que siempre están poniendo delante el pecho por el Perú. Vamos, sí se puede, recuperemos el país, recuperemos su dignidad. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Gracias, candidato Castillo. Damos entonces la palabra a la candidata Keiko Fujimori para su mensaje final de cierre de este bloque. Durante esta campaña me han tirado todo tipo de piedras. Y me imagino que los próximos días esto podría ser peor. Pero ante ello, siempre presentaremos, como lo hemos hecho esta noche, propuestas, porque eso es lo que quiere nuestro país. Lo que voy a hacer con estas piedras es construir un nuevo camino para todos los peruanos, como lo usaron nuestros antepasados incas para construir maravillas. Piedras tras piedras, construiremos un nuevo Perú. Lo repito, quiero ser presidenta del Perú para sumar y multiplicar, no para restar o dividir. Y así como le he pedido perdón a Dios y a mi país, hoy les pido que nos bendiga a todos. Muchas gracias por sus intervenciones y por su presencia aquí en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín. A nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, y de los magistrados Jovián Sanginés Salazar y Jorge Rodríguez Vélez, y de todas las instituciones aliadas, queremos agradecer a la candidata de Fuerza Popular, señora Keiko Fujimori, y al candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo, por haber participado, y a todo el público por haber sintonizado el debate presidencial 2021. Asimismo, hacemos una invocación a seguir cuidándonos en este contexto de pandemia.